A poco más de un año de haber comenzado la más reciente guerra entre Israel y Hamás, el Estado hebreo finalmente logró eliminar a Yahya Sinwar, quien hasta el 16 de octubre de este año fungía como presidente del buró político de aquella organización, y quien junto a los también eliminados este año Mohamed Deif e Ismail Haniyeh, fuera uno de los jefes más influyentes en la historia del grupo. Responsable directo junto con Deif de planear los ataques del 7 de octubre del 2023 contra Israel, Yahya Sinwar se desempeñó como líder de Hamás en la Franja de Gaza desde febrero del 2017 y como jefe máximo en sucesión de Ismail Haniyeh desde agosto del 2024, por lo que su muerte a manos de las Fuerzas de Defensa de Israel hoy significa que el grupo yihadista debe decidir quién será su nuevo líder. Pero ¿sabes quiénes son los candidatos más posibles a desempeñar tan riesgoso puesto? Bienvenido a La Armería, mi nombre es Carlos Sánchez, y hoy nos dedicaremos a explorar las opciones que le quedan a Hamás tras la pérdida de Sinwar y de muchos de sus más recientes y poderosos líderes. Sin embargo, antes de conocer el nombre de estas figuras militares y políticas, es necesario mencionar una breve recapitulación de quién fue Yahya Sinwar y qué hizo por Hamás desde ascender a líder del grupo en la Franja de Gaza, para darnos una idea de qué tipo de responsabilidades y expectativas le esperan a quien lo suceda. Por supuesto, es bien sabido que este hombre jugó un papel clave en reforzar los lazos de su grupo con el régimen iraní y con el llamado eje de resistencia de aquella nación, del que también forman parte otras organizaciones como Hezbollah en el Líbano, los hutíes en Yemen, la Yihad Islámica Palestina, el gobierno de Bashar al-Assad en Siria y diversas milicias chiitas iraquíes, todos quienes comparten el objetivo de contrarrestar la influencia de Israel y los Estados Unidos en el Medio Oriente. Yahya Sinwar también contribuyó a enmendar las diferencias que plagaron a Hamás y al gobierno de Irán durante los primeros años de la Guerra Civil de Siria, resultadas de la simpatía que el grupo palestino expresaba entonces por los rebeldes sirios, en sentido contrario al apoyo total que el gobierno iraní le prestaba al gobierno de al-Assad. Así pues, con Sinwar hoy fuera del escenario, el futuro tanto de Hamás como de su guerra con Israel hoy es un tanto incierto, con algunos observadores internacionales incluso teorizando que, dependiendo de quién sea elegido como nuevo líder del grupo, el conflicto incluso podría tomar rumbo hacia nuevas negociaciones de paz. Pero echémosle entonces un vistazo a algunos de los candidatos que podrían tomar las riendas de Hamás en el futuro inmediato. Khaled Meshal, el antes jefe político de Hamás, su líder del 2004 al 2017, y una de las figuras que podría significar uno de los mayores cambios para la postura diplomática del grupo yihadista. Meshal ganó notoriedad a nivel mundial en 1997, cuando agentes israelíes fueron acusados de envenenarlo durante un fallido intento de asesinato en Amán, ciudad capital de Jordania. Meshal hoy reside en Qatar, junto con varios otros oficiales de alto rango de Hamás, y aunque su formación es 100% no militar, se perfila como uno de los candidatos más fuertes para tomar el control del grupo, gracias en buena parte a su amplia experiencia política, que en el pasado le ha permitido reunirse con líderes mundiales como el expresidente Jimmy Carter de los Estados Unidos, el rey Abdullah II de Jordania y el ayatolá y líder supremo de Irán, Ali Jamenei, entre otros. Ahora bien, aunque su mandato en Hamás se caracterizó por las tensas relaciones con el gobierno iraní sobre la guerra civil siria, Khaled Meshal también trabajó muy de la mano con dicho régimen antes de estas disputas, y más recientemente ha expresado su apoyo a las provocaciones y los ataques del país islámico contra Israel. Aún así, este hombre también ha demostrado intenciones de acercar diplomáticamente a su grupo a países como Turquía y Arabia Saudita, este último el segundo peor archienemigo de Irán en Medio Oriente, lo que augura posibles cambios muy fuertes para Hamás en el escenario geopolítico de la región, de ser Meshal elegido como el nuevo líder de la organización. En otras palabras, su ascendencia al poder podría significar un alejamiento entre Hamás e Irán.
Mohammad Sinwar, hermano menor del hoy eliminado Yahya Sinwar, y uno de los líderes militares más veteranos y de más alta jerarquía de Hamás en la Franja de Gaza, quien a diferencia del antes mencionado Khaled Meshal, traería consigo formación militar y experiencia bélica al liderazgo del grupo. Ahora bien, de momento no sabemos si Yahya Sinwar dejó instrucción alguna sobre quién debería reemplazarlo en caso de su muerte, pero para muchos observadores locales y regionales, es claro que su hermano Mohammad representa una de las más fuertes candidaturas al puesto, sobre todo teniendo en cuenta su actual residencia en la Franja de Gaza y su ya mencionada experiencia militar. Sin embargo, este individuo rara vez ha hecho apariciones públicas y/o mediáticas, por lo que mucho se desconoce al respecto de su postura política, local y regional. Aunque lo que sí sabemos es que Israel lo tiene como un objetivo prioritario en su lista de hombres más buscados. De hecho, fuentes de Hamás han indicado en el pasado que Mohammad Sinwar ya ha sido objeto de varios intentos de asesinato por parte de las fuerzas israelíes, incluidos algunos bombardeos aéreos y emboscadas en tierra con explosivos, a todos los cuales el militante palestino ha sobrevivido hasta ahora. Cabe mencionar que el paradero y estado físico y mental actuales de Mohammad Sinwar se desconocen, con las mismas fuerzas de defensa de Israel declarando en días recientes que lo siguen buscando, aunque dejando en claro que sí saben que ambos hermanos Sinwar estuvieron juntos en la Franja de Gaza por lo menos hasta agosto de este año. Khalil al-Haya, vicepresidente del Buró Político de Hamás y mano derecha de Yahya Sinwar desde agosto del 2024, considerado otro de los más poderosos candidatos a tomar el liderazgo de dicha agrupación, y quien de hecho hasta hace poco había dirigido las negociaciones indirectas de paz con Israel en El Cairo, pero que hoy reside en Qatar junto con varios otros oficiales de Hamás. Al-Haya es otro de los candidatos de formación puramente política que hoy podría estar considerando el grupo yihadista para tomar sus riendas, y de manera similar a varios de los otros nombres de esta lista, también ha sido objetivo de diversos intentos de asesinato por parte de las fuerzas de defensa y la inteligencia de Israel. Así pues, la casa de la familia extendida de Khalil al-Haya fue bombardeada por la Fuerza Aérea Israelí en 2007, y su propia residencia fue atacada y destruida en 2014 con su hijo mayor adentro. Al-Haya también se encontraba en la misma residencia en la que Ismail Haniyeh fue asesinado en Irán en julio del 2024, logrando salvar su vida en esa ocasión debido a que se encontraba en otro apartamento del edificio. Mohammad Darwish, también conocido como Abu Omar Hassan, y actual jefe del Consejo de la Shura de Hamás, el órgano consultivo del grupo, responsable de nombrar a los nuevos líderes y líderes interinos de este. De hecho, Darwish fungió precisamente como líder interino de Hamás después de la muerte de Ismail Haniyeh y antes del nombramiento de Yahya Sinwar, por lo que se considera que su fuerte posicionamiento político dentro del grupo podría llevarlo a tomar el control de este en los próximos días. Este personaje es otro de aquellos de formación 100% política que no reside en la Franja de Gaza, sino en una residencia de lujo en Qatar, junto con varios de sus colegas de jerarquías similares que ya hemos mencionado en esta lista. Casi completamente desconocido para el público en general, debido a su total ausencia en medios, Mohammad Darwish, no obstante, es uno de los principales responsables de gestionar y mantener las finanzas del grupo yihadista, administrando transferencias de fondos entre Irán y Hamás, así como diversas inversiones alrededor del mundo. Sin embargo, su nombramiento como líder de la organización se considera menos probable que el de colegas con más fuerte trayectoria política, como Khaled Meshal o Khalil al-Haya. Musa Abu Marzouk, fundador y primer presidente del Buró Político de Hamás entre 1992 y 1996, fuertemente involucrado a través de los años en las operaciones logísticas y financieras del grupo, y también nombrado en 2013 como uno de los dos suplentes de Ismail Haniyeh.
aunque se desconoce la extensión y naturaleza exacta de su involucramiento con Hamás en la actualidad. Abu Marzouk sigue siendo una de las principales figuras políticas de la élite dirigente de dicha organización. Actualmente reside también en Qatar, y aunque de los 5 candidatos mencionados es el menos probable a hacerse con el liderazgo de Hamás, su nombre no puede descartarse frente a situaciones de crisis como la que enfrenta actualmente este grupo. Después de la eliminación de Yahya Sinwar, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, instó a Israel a comenzar planes para lo que vendrá después de la guerra y a buscar un acuerdo político que le asegure un mejor futuro, tanto a israelíes como a palestinos. En el mismo tenor, Biden también llamó a terminar esta guerra de una vez por todas, mensaje que la actual candidata a la presidencia de aquel país, Kamala Harris, apoyó con sus propias declaraciones. Sin embargo, y en contraste, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declaró que la muerte de Sinwar no señalaba el final de la guerra, sino más bien el principio del fin, asegurando que Israel seguirá actuando con toda su fuerza hasta que cada uno de los rehenes tomados por Hamás estén de vuelta en suelo israelí. Dicho esto, queda claro que quien quiera que sea elegido como el nuevo líder de Hamás se enfrenta a una difícil realidad, pues Israel ha eliminado ya a la mayoría de sus más importantes predecesores, incluido el jefe Ahmed Yassin, quien fundó Hamás en 1987, así como el sucesor de este, Abdel Aziz Rantisi. Más recientemente, y como ya mencionamos, la nación hebrea ha acabado además con las vidas de Ismail Haniyeh, Yahya Sinwar y presuntamente también Mohammed Deif, lo que nos deja la pregunta: ¿podrá el próximo líder de este grupo permanecer más de unos cuantos meses en el cargo? Ahora bien, también queda claro que Hamás goza de un historial de rápidos y eficientes cambios de liderazgo a lo largo de su historia, por lo que de adoptar su nuevo líder una postura igual de beligerante contra Israel, y de acaso fallecer este en los próximos meses o años, un nuevo suplente sin duda será hallado, y luego otro, y después otro, mientras que el grupo siga existiendo, y mientras que una solución diplomática no se acuerde para este conflicto. Por lo tanto, en mi opinión, la pregunta más importante no es solo quién tomará las riendas de Hamás, sino también qué postura adoptará dicho personaje frente a los retos políticos y militares que se le presenten. ¿Habrá entonces un nuevo acercamiento con Arabia Saudita y una negociación con Israel, acompañados de un alejamiento de Irán? ¿O se duplicarán esfuerzos para seguir en pie de lucha hasta el último hombre en Gaza? Solo el tiempo lo dirá. Si el video te gustó, apreciaría mucho tu like, tu suscripción y tu visita a mis redes Facebook, Twitter e Instagram, cuyos enlaces tienes en la descripción. Un abrazo a los generales de la armería, así como a los miembros tropa y oficiales por su invaluable apoyo. Muchas gracias y hasta la próxima.